los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Muchas gracias y muy buenos días a los que sintonizan la radio a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com, junto a todos los presentes en la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín de Barrio Los Paraísos de nuestra ciudad de Córdoba. La liturgia de hoy nos muestra cómo el poder de Cristo Salvador alcanza también a la muerte. Los muertos resucitan. El Señor hizo también el milagro de la resurrección del joven de Naín, movido por la compasión y la misericordia que le caracterizan especialmente en el Evangelio de Lucas. Los evangelistas nos presentan a Jesús como fuente de esperanza y alegría en medio de la crisis del ser humano. Jesús vive con gozo profundo la vida de cada día, pero su alegría no es fruto de una cuidada evasión del sufrimiento. Tiene su raíz en la experiencia gozosa de Dios, Padre acogedor y Salvador de todos. Siempre es posible la esperanza y la alegría, incluso en la muerte, porque con Jesús descubrimos que solo quien tiene la capacidad de gozar profundamente del amor del Padre a los pequeños, tiene capacidad de sufrir con ellos y aliviar su dolor. La persona que sigue las huellas de Jesús siempre será una persona feliz y a quien le falta todavía la felicidad de los demás. Por ende, en este 10º domingo durante el año, la palabra de Dios nos invita a descubrir a un Dios que solo busca nuestro bien, que solo le interesamos nosotros, que no piensa en sí mismo, que lo único que le da gloria es nuestra vida vivida en plenitud. Nos invita a revisar a fondo cómo entendemos y vivimos nuestra religión. No hay dos mundos. Uno el ámbito de las creencias, ritos, oraciones y deberes religiosos, el mundo que pertenece a Dios, y el otro la vida humana, nuestro mundo en el que nos movemos, trabajamos y nos divertimos. Dios se encarnó, vino a nosotros para que desde nuestra realidad podamos llegar a Él y para que nuestra realidad muestre su rostro, con los gozos, esperanzas, dolores y sufrimientos diversos. Él hace que nuestra vida sea digna, porque todo está impregnado de su amor, de su compasión y misericordia. Recibamos a nuestro pastor, Monseñor Carlos José Ñáñez, con la convicción de que Dios solo quiere nuestra felicidad desde ahora mismo y para siempre. Comencemos esta celebración eucarística con el canto Hecho Oración. Ven, hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor, porque no siempre confiamos en su bondad y presencia. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Escúchanos, Señor, para que nuestra felicidad esté en cumplir tu voluntad. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. Escuchando en la primera lectura del libro de Reyes, muestran a Elías reviviendo al hijo de una viuda con profundo esfuerzo. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días
cayó enfermo el hijo de la viuda que había socorrido el profeta Elías, y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento de vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo. Dame tu hijo, respondió Elías. Luego lo tomó del regazo de su madre, lo subió a la habitación alta donde se alojaba y lo acostó sobre su lecho. E invocó al Señor diciendo: Señor, Dios mío, también a esta viuda que me ha dado albergue vas a afligir, haciendo morir a su hijo. Después se tendió 3 veces sobre el niño, invocó al Señor y dijo: Señor, Dios mío, que vuelva a la vida a este niño. El Señor lo escuchó el clamor de Elías. El aliento vital volvió al niño y éste revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa y se lo entregó a su madre. Luego dijo: Mira, tu hijo vive. La mujer entonces dijo a Elías: Ahora sí, reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca. Es palabra de Dios. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. En la segunda lectura, Pablo se presenta a los Gálatas haciendo constar el origen divino de su predicación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por medio de su gracia, me complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a lo que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas, en su Evangelio, nos cuenta que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín,
con una libertad soberana y divina. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La explicación de la palabra de Dios a través de nuestro pastor nos ayude a profundizar en el acompañamiento de Dios en los acontecimientos de nuestra vida diaria para que estemos en paz. Escuchémosla con atención. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta al Señor Jesús caminando con sus discípulos y acompañado por una multitud que de pronto se encuentran con un cortejo fúnebre. Una viuda que va a enterrar a su único hijo, acompañado de vecinos. La viudez en la antigüedad era un verdadero drama, porque la viuda perdía todo derecho a la herencia. Y entonces quedaba solo la ayuda de sus hijos, la posibilidad de subsistencia. Pero en este caso resulta que el hijo es único, de manera tal que la situación es verdaderamente dramática, desesperante. Y ahí vemos a Jesús que se conmueve, se detiene, no pasa de largo. Y entonces esto nos está evocando otra figura entrañable en el Evangelio de Lucas, la del buen samaritano, que se conmueve, se detiene, socorre. También Jesús aquí da una palabra de consuelo: no llores. Puede parecer exagerado frente al drama, pero a la palabra acompaña el gesto que da densidad a la palabra, porque Jesús toca el féretro y manda al joven que se incorpore, que se levante. Fijémonos la diferencia entre esta escena y la que escuchábamos en la primera lectura.
el profeta Elías por 3 veces tiene que invocar a Dios para que el Señor en su bondad devuelva el aliento al hijo de esta mujer que lo había hospedado. En cambio, en Jesús hay simplemente una orden. Y el joven vuelve a la vida, se incorpora. Jesús, Señor de la vida, está anunciando su victoria sobre la muerte y en el fondo sobre el pecado, que es la causa de la muerte. Y Jesús lo devuelve a su madre. Y la reacción del pueblo entonces es la admiración, la conmoción y la alabanza a Dios, porque reconoce que el Señor ha visitado a su pueblo en la persona de este gran profeta que ha surgido entre ellos, en la persona de Jesús. Y esta escena representa con la situación de la viuda y su hijo muerto, es como una imagen de la humanidad necesitada, la humanidad en su fragilidad, la humanidad abocada a la muerte, al desamparo. Y frente a esto, nosotros podemos ver, sobre todo en la primera alianza, cómo Dios sale al encuentro de esta fragilidad de la condición humana con múltiples signos de su bondad, de su misericordia. Pero este Dios que se muestra misericordioso con su pueblo, lo veíamos en el gesto que realiza el profeta Elías, en Jesús se acerca de un modo maravilloso, impensable. Y entonces esa bondad y esa misericordia adquiere rostro, palabra, gesto humano. En Jesús la misericordia de Dios se hace carne, se acerca, nos toca. Y entonces en la Iglesia, que hace presente y continúa la obra de Jesús, encontramos el eco de esa providencia de Dios y de esos gestos de Jesús. Y por eso la Iglesia también quiere hacer patente esa bondad y esa misericordia de Dios. Y esto es lo que la Iglesia, de la mano del Papa Francisco, nos está ofreciendo en este jubileo extraordinario de la misericordia. La bondad y la misericordia de Dios que se acercan a todos nosotros, a cada uno de nosotros, para beneficiarnos con sus dones. Y entonces lo que cabe es abrir el corazón a esa misericordia con esperanza y con decisión. Con la esperanza, que es lo que anima a tomar esa decisión. Con esa decisión que es indispensable. Fijémonos, Jesús da la orden al joven. El joven tiene que incorporarse. De hecho, se incorpora y comienza a hablar. Restablece la comunicación. Entonces, nuevamente está de por medio esto de abrir el corazón y abrirlo libremente. Nosotros tenemos que dejarnos querer.
como dice el Papa Francisco, tenemos que dejarnos misericordiar. Es decir, tenemos que dejarnos perdonar, dejarnos renovar internamente, dejando que Él purifique nuestro corazón de todas sus pequeñeces, fragilidades y miseria, y lo capacite para ser apto para responder al amor que Él nos tiene y para reflejarlo también en actitudes que signifiquen gestos de bondad y de misericordia para con nuestros hermanos, especialmente para con quienes lo necesitan, para que tendamos una mano solidaria según las posibilidades de cada uno. Y ahí están esas obras de misericordia que se nos proponen, obras de misericordia corporal, obras de misericordia espiritual. Dejarnos misericordiar, dejarnos perdonar, dejarnos renovar interiormente para poder ser un reflejo de la bondad y de la misericordia del Señor. Ahora, también nosotros tenemos que, como estos contemporáneos de Jesús, saber descubrir las visitas de Dios a su pueblo. Y en este contexto del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, del Año de la Misericordia, el jueves pasado, atendiendo a una propuesta de los padres capuchinos, nosotros hemos erigido en Córdoba el santuario del Sagrado Corazón Misericordioso de Jesús, en la iglesia de los capuchinos. Es decir, un espacio de gracia en donde podemos encontrarnos especialmente con esa bondad y esa misericordia del Señor, abriéndole nuestro corazón a través de la oración y acercándonos también al sacramento de la reconciliación. Precisamente los padres han querido ofrecer especialmente ese servicio para acoger a quien vaya en búsqueda de ese encuentro entrañable con el Señor, con su bondad, con su misericordia. Una visita del Señor para nosotros en Córdoba, en nuestra arquidiócesis, el santuario del Sagrado Corazón Misericordioso de Jesús. Pero también hemos comenzado este mes de junio, mes precisamente dedicado al Sagrado Corazón, y en cuyo ámbito va a tener lugar el Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán, que es también una visita del Señor a nuestra patria que se encuentra muchas veces como la viuda del Evangelio, necesitada. Una patria que se dispone a celebrar el bicentenario de su independencia, el 9 de julio. Una patria que, como decimos, está necesitada. Una patria que espera esa palabra consoladora y liberadora de Jesús, liberadora de la muerte. Y en ese sentido, no tenemos que dejar que el flagelo de las drogas siembre muerte entre los niños, los adolescentes
los jóvenes de nuestra patria. Necesitamos de esa palabra fuerte, liberadora de Jesús, que pueda decirnos a todos que nos levantemos, pero especialmente a quienes han caído en las garras de las adicciones. Joven, a ti te lo digo, levántate. Qué importante es. Necesitamos de esa palabra también para que nos libre el Señor de la violencia, de esa violencia que se expresa en las familias, en la sociedad. En esta semana ha habido marchas pidiendo el respeto por la dignidad de cada mujer. Y está bien esas marchas en cuanto hacen sensible, visibilizan el problema. Pero no basta la marcha. Es necesario el cultivo de una actitud constante que nos haga desechar la violencia en cualquiera de sus expresiones y que nos mueva, una actitud que nos mueva a resolver nuestras diferencias, nuestras dificultades de una manera humana, civilizada, respetuosa. Necesitamos de esa palabra del Señor. Y precisamente también en esta semana que transcurrió, visitando la cárcel, donde un grupo de detenidos compartía las experiencias de un retiro que habían realizado por 2 días en el ámbito de la cárcel. Recordaba de paso lo que el cura Brochero hacía en la penitenciaría acá cerca, en San Martín, cuando visitaba y predicaba también a los presos. Y cómo esa palabra del Señor, en boca del cura Brochero, en boca de otros sacerdotes, llega al corazón. Y estos detenidos compartían la experiencia y sobre todo esta experiencia liberadora de la palabra del Señor. Y lo resumían, varios de ellos, refiriendo una afirmación del apóstol San Pablo, escribiéndole a los cristianos de Filipos: yo todo lo puedo gracias a aquel que me da fuerzas. Importante esto, la palabra de Jesús es capaz de arrancar de la muerte de la violencia, de la muerte de las adicciones, de la muerte del pecado en definitiva. La palabra de Jesús, venciendo a la muerte y al pecado, es fuente de esperanza para todos. Renovemos nuestra confianza y dejémonos tocar por esa palabra y correspondámosla con generosidad. Y esta Eucaristía la celebramos en esta comunidad que honra de un modo especial a la Virgen Santísima en su título de Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria. La Virgen que no pasó de largo, quiso quedarse entre nosotros y quiso quedarse para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos. A ella encomendémosle nuestra patria, encomendémonos todos nosotros para que nos ayude a abrirle el corazón a este Jesús misericordioso que viene a nuestro encuentro y nos ofrece vida en abundancia. Que así sea. Profesemos nuestra fe en este Señor, que solo busca nuestro bien y de todos los que nos rodean. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: ayúdanos a caminar juntos, Señor. Ayúdanos a caminar juntos, Señor. Para que la Iglesia, especialmente en Argentina, sepa comunicar a Jesucristo como respuesta a las inquietudes más profundas de toda persona y de la cultura de los pueblos. Oremos. Ayúdanos a caminar juntos, Señor. Protege a nuestro Papa Francisco, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, y te pedimos especialmente por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales. Oremos. Ayúdanos. Para que los gobernantes, especialmente los argentinos, nos ayuden a recrear el espíritu de la independencia de nuestra patria y podamos trabajar para una Argentina fraterna, solidaria, pacificada y reconciliada. Oremos. Ayúdanos a caminar juntos, Señor. Que el Congreso Eucarístico Nacional nos ayude a profundizar en la íntima relación que existe entre tu entrega en el pan y el vino y tu misericordia, que nos haces libres y capaces de producirlas a todos para que lleguemos a la perfección en el amor. Oremos. Para que los argentinos busquemos y encontremos acuerdos básicos y duraderos mediante un diálogo que incluya a todos. Oremos. Para que en este año del bicentenario de nuestra patria caminemos como hermanos y nos comprometamos a respetar y honrar nuestros orígenes cristianos para valorar el presente y construir el futuro. Oremos. Te pedimos, Señor, que podamos erradicar con el trabajo constante el desencuentro, la corrupción generalizada, la plaga del narcotráfico y el descuido del medio ambiente, como nos refleja el documento que nos brindara la Conferencia Episcopal Argentina, el Bicentenario, tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos. Oremos. Que Nuestra Señora de Luján, patrona de esta comunidad que hoy nos recibe, la guíe y acompañe para que pueda ser testigo del amor de Dios. Oremos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Junto al pan y al vino te ofrecemos, Padre, nuestros cotidianos esfuerzos por seguir las huellas de Jesús, nuestro Salvador. Espiga dorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor, Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Jesús, que nos hizo hermanas y hermanos en su cruz, nos damos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que El servicio y la entrega al hermano hecho con amor nos ayuda a seguir los pasos de nuestro Señor y produce un gozo interior y un estado de paz continua. Por ello, pidamos la paz permanente para todos los que de una u otra manera trabajan por ella y que redunde en una sana y alegre convivencia. Paz para los que buscan sin cesar, paz para los que no la tienen por estar pasando alguna situación difícil. Llénanos con tu paz, Señor, y haznos cada día más entregados a los demás. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero no la pasará. Vayamos a recibir a Jesús Eucaristía, sabiendo que al comerlo nos da la fuerza necesaria para responder a quien pregunte con total seguridad que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para vivir como Él nos pide, en una entrega incondicional a su voluntad, saliendo a buscar al pobre y necesitado. Para que esté siempre en medio nuestro, para que nos juntes en la comunión. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Unámonos todos en Él orando. Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe nunca de ti. Con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com. La misma será transmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín de Barrio Los Paraísos de la ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo 12 de junio será, si Dios quiere, en la parroquia Niño Jesús de Praga, sito en Subiría 832 de Juniors de esta ciudad de Córdoba. Que te muestre siempre así como sos. Compartimos la copa y el pan de sabor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda dar a la vida que recibimos de vos. Dos avisos. La Acción Católica Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en comunión con la Conferencia Episcopal Argentina, invitan a los argentinos a rezar 1 minuto por la paz el miércoles 8 de junio, fecha en la que se cumple el 2º aniversario del encuentro considerado histórico entre el Papa Francisco y los presidentes de Palestina e Israel en el Vaticano. La intención es que ese día, a las 13 horas, cada persona detenga sus actividades cotidianas y dedique 1 minuto a reflexionar, a rezar y a comprometerse por la paz en todo el mundo. El segundo aviso es que el fin de semana que viene, 11 y 12 de junio, Cáritas Argentina realiza la colecta anual bajo el lema "Si das lo mejor de vos en el mundo será distinto". Con nuestro aporte, Cáritas efectúa acciones en educación, trabajo, vivienda, ciudadanía, alimentación, salud y emergencias en las comunidades más pobres del país. Seamos generosos y, como dice el Papa Francisco, en el año de la misericordia, renovemos la esperanza. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien en virtud de la sangre de la alianza eterna,
para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado a Jesús, pan de la vida, podemos retirarnos en paz. Demos gracias. La misa ha terminado. Nuestra misión de seguir e imitar a Jesús comienza. Ello llenará nuestra vida de esperanza, alegría y paz, aún en medio de los dolores y sufrimientos cotidianos. Volvamos a la vida diaria reconfortados por la amistad de Jesús que sostiene nuestros esfuerzos de cada día. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, desde la Parroquia Niño Jesús de Praga de Barrio Junior. Muchas gracias y que tengamos todos una hermosa semana. Esta flor de chaclarera ha nacido en el camino, vacunada entre los brazos de la Virgen y su Hijo. La madre ha visitado a su pueblo con ternura, regalando su presencia, la más hermosa fortuna. Sembradora de esperanza, manitos en oración, intercede por nosotros, pide a Dios liberación. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo que venera. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres.